ciencia, astrofísica y mecánica cuántica y religión, Bhagavad Gita. Las profundas enseñanzas del Vedanta y del Gita empezaron a iluminar a filósofos como Schopenhauer y otros artistas occidentales como por ejemplo Goethe en el siglo XIX. Seguramente influidos por estos filósofos, los físicos y matemáticos occidentales descubrieron el concepto del todos uno, la unidad en la diversidad, de continuidad del concepto de ciclos también definidos en el Advaita Vedanta y en el Jnana Yoga del Gita. Estos puntos de vista vedánticos, tan diferentes a los occidentales, inspiraron a muchos científicos actuales, sobre todo en la mecánica cuántica, como Erwin Schrödinger o Werner Heisenberg. He preparado una serie de vídeos en el que analizaremos estos casos. El Vedanta ayudó a que muchas de estas geniales mentes pudiesen romper muchos dogmas científicos existentes. Si el Gita iluminó a estos sabios, ¿te imaginas cómo pueden iluminar a un hombre normal como tú o como yo? A lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 3 siglos en Occidente, la ciencia y la espiritualidad se han considerado a menudo como dominios separados, incluso incompatibles, cada uno con opiniones diferentes sobre los misterios del universo, la metafísica o la realidad absoluta. Y a menudo lo han hecho de forma contradictoria. En muchos casos, el dogma religioso fue sustituido por el dogma científico. Soy Pedro Nonell, traductor y experto en el Bhagavad Gita. Aparte estudié ingeniería y si te gusta este vídeo dale like. Recuerda que en mi libro El Yoga de la Sabiduría, Bhagavad Gita, que contiene la traducción del Gita de Gandhi, también hay un apartado dedicado a la ciencia y el Bhagavad Gita. Pero si estudiamos los pensamientos de los más importantes matemáticos y físicos, sobre todo relacionados con la mecánica cuántica, muchos de ellos premios Nobel, podemos detectar la importante influencia que tuvieron las escrituras del Sanatana Dharma, del hinduismo, y específicamente del Bhagavad Gita y del Advaita Vedanta. El Sanatana Dharma es la única de las grandes religiones que desarrolla el concepto de ciclos infinitos. Todo, desde la más pequeña semilla hasta el universo, todo está sometido al mismo ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento otra vez. O lo que en términos del Gita se llama periodos de manifestación y no manifestación. Es decir, el estado manifestado más burdo, lo que vemos nosotros con nuestros ojos, es el efecto. Y el estado más sutil, la semilla en el caso de un árbol, es la causa. Y de ahí emana el principio de continuidad, de que no hay disrupción, y que Erwin Schrödinger identificó con la continuidad de la mecánica de ondas, tal y como veremos en otro vídeo. Lo que hace que el Gita sea aún más fascinante es el profundo impacto que ha tenido en estas mentes brillantes de varias disciplinas científicas, incluido la física, la mecánica cuántica, las matemáticas, la filosofía o la psicología. En esta serie de vídeos exploraremos la conexión entre algunos de los científicos más importantes y el Bhagavad Gita y el Vedanta. Desde las reflexiones desde Albert Einstein sobre el orden cósmico hasta las reflexiones de Erwin Schrödinger sobre el todo es uno, veremos cómo los antiguos versos del Bhagavad Gita dejaron una profunda impresión en su trabajo y pensamiento. La sabiduría ancestral del Bhagavad Gita proporciona a estos científicos una visión profunda y una comprensión más amplia de las complejidades del universo. Si bien abordaron su trabajo científico a través de metodologías muy rigurosas y científicas y por supuesto de formulaciones matemáticas, sus lecturas del Bhagavad Gita despertaron la contemplación sobre la naturaleza de la realidad, la consciencia y la condición humana. Y ahora viene el caso de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, que incluso realizó él mismo una traducción del sánscrito del Bhagavad Gita, y cuando hizo el experimento de la bomba atómica recitó uno de los versos del Gita. Recordad que estos vídeos solo son un resumen de lo que podéis encontrar en nuestras formaciones, sobre todo en esta parte de ciencia la hemos relacionado con el Jnana Yoga, y esto es solo un resumen muy resumido. El Bhagavad Gita es considerado como la ciencia del yoga. Es una ciencia que en sánscrito se llama Aparavidya. Todos los capítulos del Gita, si os fijáis, acaban así.
Así termina el capítulo 10, por ejemplo, en el diálogo entre Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita. Si reflexionamos sobre la frase de Adi Shankara, que decía que solo Brahman es real y todo lo demás es irreal, el Gita nos permite conocer todo. La ciencia y la religión normalmente no han ido de la mano en los últimos siglos. Hemos visto a científicos criticar a personas religiosas y viceversa. Aunque la religión puede no ser lógica para algunos, la religión hinduista ha demostrado que puede ser considerada como una ciencia paravilla. Afortunadamente, cada vez más, la ciencia se acerca más a la religión y viceversa. Según el Instituto Pew Research, más del 95% de los físicos ganadores del premio Nobel creen en una realidad superior, sea, como la llames, Dios, Alá, Brahman o inteligencia universal. Ojalá que todo ser humano pueda inspirarse en esta unión entre ciencia y espiritualidad, también ejemplificada por estas grandes mentes, y que la sabiduría de los antiguos rishis y del Bhagavad Gita y del Vedanta continúe iluminando nuestro camino hacia una comprensión más profunda, sutil y holística del cosmos y de la experiencia humana. El gran matemático indio Ramanujan lo expresó así: para mí, decía, una ecuación no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Y Swami Vivekananda, mi admirado Swami Vivekananda, aquí lo tenéis, discípulo de Sri Ramakrishna, decía que la ciencia, el arte y la religión son diferentes formas de expresar la misma verdad. Y también afirmó que el ideal para el mundo, para el futuro, sería ciencia occidental más espiritualidad hindú. Muchísimas gracias. Om Namaste.